¿Qué pasó con Snoopy? ¿Cuántos usuarios de Internet en el mundo? ¿Es el auto más producido? ¿Cuál invento transformó la iluminación urbana? Esto y más ha sucedido a lo largo del tiempo, pero vamos por partes. ¿Cuándo nació el cantautor Ricardo Arjona? Edgar Ricardo Arjona Morales, el músico, cantautor, arreglista, actor, productor musical y ex basquetbolista guatemalteco, conocido artísticamente como Ricardo Arjona, nació en Jocotenango, Zacatepeques, el 19 de enero de 1964. Es considerado uno de los artistas más exitosos en Hispanoamérica. ¿Quién descubrió el primer asteroide? Fue descubierto el 1 de enero de 1801 por el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi. Lo llamó Ceres en honor a la diosa romana patrona de Sicilia, su tierra natal. Inicialmente se consideró un planeta, luego un asteroide, y en 2006 fue reclasificado como un planeta enano por su tamaño y forma esférica. ¿Cuál es el auto de mayor producción en la historia? El Volkswagen Escarabajo, oficialmente el Volkswagen Tipo 1, un pequeño coche familiar producido por la empresa alemana Volkswagen. Su periodo de producción de 65 años, de 1938 a 2003, es el más largo para cualquier generación de automóviles, con una producción total de 21,5 millones de unidades. El último vehículo fabricado en Alemania salió de la planta de Volkswagen en Emden el 19 de enero de 1978. La producción continuó en Latinoamérica hasta 2003. ¿Cuándo se minó el primer bloque de Bitcoin? El bloque Génesis, o bloque cero como se conoce, fue minado por Satoshi Nakamoto, su creador, el 3 de enero de 2009, marcando el inicio de la blockchain de Bitcoin y la primera criptomoneda. Se generaron 50 Bitcoins que no son transferibles, destacando su rol simbólico como pilar fundamental de la red. El bloque Génesis simboliza el inicio de las finanzas descentralizadas. ¿Cuándo se dividió Checoslovaquia? El 1 de enero de 1993 se dividió en dos nuevos estados, Eslovaquia y la República Checa, poniendo fin a 74 años de historia conjunta. Aunque muchos checos y eslovacos deseaban que siguiese existiendo la Checoslovaquia federal, el destino del país lo decidieron los políticos. Las negociaciones se centraron en buscar la vía para alcanzar una división pacífica, como ocurrió. La separación fue llamada divorcio de terciopelo. ¿Cuándo probó por primera vez Leonardo da Vinci su máquina voladora? La prueba se realizó el 3 de enero de 1496. Se cree que fue en el Monte Ceseri, cerca de Florencia, con su amigo y aprendiz Zoroastro da Perétola como piloto. Aunque el intento fue un fracaso, la máquina logró un prometedor planeo desde la colina, antes de estrellarse. Sus estudios anatómicos y detallados diseños fueron pioneros para el desarrollo de aviones y helicópteros modernos. ¿Qué provocó que Estados Unidos impusiera un embargo comercial, económico y financiero a Cuba? Luego de la caída del presidente Fulgencio Batista y la llegada de Fidel Castro, las relaciones entre estos países se deterioraron rápidamente. El nuevo gobierno cubano expropió propiedades de ciudadanos y empresas estadounidenses. El 3 de enero de 1961, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba, imponiendo las sanciones. ¿Cuándo nació el escritor estadounidense Edgar Allan Poe? Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Fue un destacado escritor, poeta, crítico y editor estadounidense, reconocido mundialmente como maestro del relato corto, especialmente por sus historias de terror, misterio y por ser pionero en la literatura detectivesca. ¿Quién fue Indira Gandhi?
Fue una mujer india que, como líder del partido del Congreso, fue elegida primera ministra. Cumplió 3 mandatos consecutivos de 1966 a 1977 y un cuarto mandato desde 1980 hasta que fue asesinada en 1984. Hasta ahora es la única mujer que ha ejercido este cargo en India. ¿Cuándo superó Internet los 100 millones de usuarios? Esta cifra fue alcanzada el 3 de enero de 2006, lo que significaba que una de cada 70 personas tenía acceso. Según diversos estudios, para finales del año Internet ya contaba con 1.100 millones de usuarios a nivel mundial. Para principios de este año, 2026, la cifra supera los 6.000 millones, aproximadamente el 74% de la población mundial. ¿Por qué fue excomulgado Martín Lutero? El 3 de enero de 1521, el Papa León X emitió la bula papal De Sed Romanum Pontificem, le agrada al romano pontífice, que excomulgó al teólogo y monje alemán por rebelarse contra la Iglesia Católica, a la que consideraba corrupta y contraria a la Biblia. Lutero propuso una fe basada en la gracia de Dios y las Escrituras, no en obras humanas o intermediarios, desafiando la autoridad papal y las prácticas eclesiásticas. Su excomunión llevó a la división del cristianismo y al desarrollo de la Iglesia luterana y la Reforma protestante. ¿Cuándo consolidó Benito Mussolini su dictadura? Mussolini, que gobernaba Italia desde 1922, se consolidó como dictador el 3 de enero de 1925, autoproclamándose único líder del fascismo, en un dramático discurso en la Cámara de Diputados. Allí asumió toda la responsabilidad por la violencia cometida por los fascistas, incluido el asesinato del líder socialista Giacomo Matteotti, en 1924. A partir de ese momento, la policía se dedicó a clausurar periódicos y sedes de partidos políticos, y a perseguir a oponentes políticos. Todo lo que no fuera el Partido Nacional Fascista estaba fuera de la ley. ¿Cuándo se entregó a las autoridades el dictador panameño Manuel Antonio Noriega? Durante la invasión estadounidense para derrocarlo, conocida como Operación Causa Justa, Noriega se había refugiado en la Embajada del Vaticano en Ciudad de Panamá. El 3 de enero de 1990 se entregó al ejército estadounidense. Fue juzgado en Florida por cargos de narcotráfico y violaciones a los derechos humanos y condenado a 40 años de prisión. ¿Quién patentó el primer tubo de neón? Este invento fue patentado en Estados Unidos el 19 de enero de 1915 por el ingeniero y químico francés Georges Claude bajo el título de Sistema de iluminación mediante tubos luminiscentes. El invento transformó la publicidad y la iluminación urbana en el siglo XX. ¿Quién es el primer presidente de Brasil en ser electo por 3 periodos? A la edad de 77 años, Luiz Inácio Lula da Silva asumió su tercer mandato el 1 de enero de 2023 como 39º presidente de Brasil, sucediendo a Jair Bolsonaro. Ejerció 2 mandatos consecutivos entre 2003 y 2010, y ya confirmó su intención de buscar la reelección para un cuarto mandato. ¿Cuándo se publicó por última vez la tira cómica Peanuts? Charlie Brown. El 3 de enero de 2000 se publicó por última vez con la imagen del famosísimo Snoopy, sentado sobre su caseta junto a su máquina de escribir, acompañado de un mensaje de despedida. Su autor, Charles M. Schulz, anunciaba la descontinuación de la obra por problemas de salud y agradecía el apoyo que había recibido por parte de los fanáticos de la serie durante los 50 años que se estuvo publicando en los periódicos de todo el mundo. Schulz falleció el 12 de febrero del 2000 a sus 77 años debido al cáncer de colon que padecía. ¿Qué países firmaron el acuerdo START II?
El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas fue firmado por Estados Unidos y Rusia el 3 de enero de 1993 con el objetivo de reducir drásticamente sus arsenales nucleares. Aunque nunca entró plenamente en vigor, sentó las bases para futuros tratados, como el SORT y el nuevo START, firmado en 2010 y que expiró en febrero de 2026, sembrando incertidumbre sobre la necesidad de un nuevo acuerdo para prevenir una carrera armamentista. ¿La aplicación TikTok fue eliminada en Estados Unidos? TikTok fue suspendido temporalmente en Estados Unidos en enero de 2025, tras una orden judicial que exigía su venta por parte de ByteDance debido a preocupaciones de seguridad nacional. A principios de 2026, ByteDance vendió la mayoría de sus operaciones de TikTok en Estados Unidos a un consorcio estadounidense, manteniendo el control de cerca del 19,9%. Cuéntame, ¿cuánto has aprendido hoy? Suscríbete y sigue conectado. No te pierdas los próximos videos con más información que te gustará saber. Y no olvides,